en el que se basa esta presentación. Eh, ya, y el artículo, ya hice un pantallazo del artículo. Tenemos a Mariel Sáez como coautora y bueno, por varias razones, porque con ANIC siempre hay que producir mucho en corto plazo. Bueno, por varias razones en su momento escogimos esa revista de metodología sociológica y decidimos publicarlo en francés, pero siempre hay, bueno, eso sería para otra conversación, pero... Eh, ya, entonces, también comentar rápidamente que este proyecto partió con una primera etapa de grupos focales, que ha sido conducida por Marcela Mandiola, y después yo tomé la posta para coordinar la segunda parte del trabajo de campo, que eran esas entrevistas biográficas, de las que voy a hablar hoy día. Eh, también, bueno, para plantear un poco el tema, el propósito y el proyecto, eh, con Isabel Cortés, que es una de las integrantes del proyecto, nos conocíamos de antemano y habíamos conducido un pequeño estudio preliminar y nos daba vuelta un tema respecto de las matemáticas, que, bueno, como saben probablemente, quizá, la epistemología feminista ha mostrado ya hace varios años, desde los fines de los 90, que hay sesgos de género en la manera en que se ha configurado el conocimiento científico, en particular en las ciencias médicas, biológicas, donde la sobrerepresentación de hombres encauzó la investigación hacia temas que interesaban a hombres, para decirlo de manera bien simple. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la endometriosis, que se estima que el 7% de la población de las mujeres lo padecen y ha sido diagnosticada y descrita como patología hace bastante poco tiempo, porque nunca se había tomado en serio el dolor de las mujeres y se había naturalizado como parte del proceso reproductivo. En fin, ¿a qué voy con esto? El tema es que las matemáticas, por sus características, es difícil asumir que en la producción de conocimiento matemática haya sesgo de género, porque se basa en abstracción pura en general. No siempre ha sido así. Las matemáticas en su origen era mucho más concreta, pero es una de las características de la matemática contemporánea, que ha pasado a un nivel de abstracción tal que en algunos casos ha pasado a abstraerse de su representación numérica. Entonces, es una abstracción pura cuya finalidad es demostrar verdades, según un proceso lógico y conceptos propios. Entonces, ¿qué pasa con esos sesgos de género? Porque igual, y ahí es donde pensamos que sería bueno pasar a la sociología, porque si uno mira la repartición por género, el campo científico y las carreras STEM, vemos que muy pocas mujeres obtienen un título universitario en STEM. Incluso en 2020 estábamos con la proporción más baja entre los países de la OCDE, y que si bien hay más mujeres que hombres que se inscriben en la universidad y que persiguen estudios hasta conseguir un título, en las carreras STEM hay 40 puntos de diferencia en la proporción entre hombres y mujeres. Aquí está la fuente de estos datos. Me voy a quedar aquí con las cifras, pero en el fondo consideramos esta realidad, queremos saber cómo es la trayectoria de esas investigadoras en matemáticas.
que si bien teóricamente muchas veces se escucha que justamente la matemática es súper igualitaria, porque basta con tener un buen cerebro y cualquiera lo puede lograr. eh, Hay muy pocas mujeres que logran hacer investigadoras y competitivas, lo puse entre comillas, porque no es un término que compartamos como equipo de investigación, pero es un término que describe bien el ambiente académico en Chile. Hay que publicar con frecuencia, hay que obtener fondos altamente selectivos, eh, y lo que no siempre es compatible, en general no es compatible con la investigación matemática pura de largo plazo. Y en referencia al trabajo de Howard Becker sobre la teoría del etiquetado, consideramos el éxito de las mujeres en la investigación matemática como una forma de desviación respecto de la norma no escrito de masculinidad en la matemática. Entonces, Howard Becker plantea que no es que hayan personas o comportamientos desviados, sino que hay en ciertos momentos ciertas sociedades, grupos dominantes que definen algunos comportamientos como desviados. Y eso sería el tema de ser mujer y matemática. Efectivamente, hay varios sesgos a los que se enfrentan las mujeres que se quieren dedicar a la matemática. Uno es la excelencia. eh, Muchas veces se escucha, los hemos escuchado en Chile en el marco de esta investigación, Susan Damarín lo ha escuchado en Estados Unidos, es que, pucha, sí, queremos incluir a más mujeres, pero que es difícil encontrar mujeres calificadas. Entonces, estos hablan menos de la capacidad de las mujeres que de la manera en que se define la excelencia científica. Eh, y también la doble estigmatización sociocultural, también definida por Damarín, como que las mujeres se encuentran doblemente marcadas negativamente al ser mujeres y superdotadas matemáticamente, que es algo que fuera del ámbito escolar es totalmente poco valorado socialmente. Bueno, después puedo volver a estos eh, marcos teóricos, pero en el fondo hemos querido articular esos aspectos a través de un estudio biográfico de mujeres que se dedican a la matemática en Chile. Es decir, que hacen matemática a nivel universitario, que hacen docencia e investigación, y por ende que tengan doctorado en matemática. Entonces, hemos buscado trayectorias exitosas, ¿sí? Decirlo así, para que nos cuenten sobre su trayectoria y su relación con las matemáticas. Y también vale la pena señalar que no se trata solamente de promover más mujeres en la ciencia, sino que cuestionar de cierta manera el sesgo androcéntrico que históricamente ha prevalecido en la organización, en la producción de organización, profesionalización y validación científica del conocimiento. También no puedo dejar de señalar que veníamos con algunos hallazgos preliminares, y lo menciono más bien como para completar un poco la fotografía del campo en Chile. Eh, es que, a ver si, al igual que en otros países, las mujeres están subrepresentadas en la academia, en los cargos académicos, pero en general suelen ser eh, sobreseleccionadas. Es decir, que a igualdad de cargo con hombres, según
el tipo de selección científica que existe en los países, las mujeres suelen ser sobreseleccionadas. Y en Chile lo que pasa es que están sobre representadas en los campos de investigación más prestigiosos y más abstractos. Lo que es contraintuitivo, porque en ejemplos que he mencionado como Francia, Estados Unidos, que son la referencia en cuanto a investigación matemática, los campos más aplicados, prácticos, suelen ser los más feministas. Pero, bueno, sin perjuicio de esto, quiero hoy hablar más de los aspectos metodológicos y de ese viaje colectivo a las matemáticas. Quiero aprovechar de hablar un poco de la génesis y de lo que se generó entre nosotras como equipo de investigación. Entonces con María Isabel Cortés ya teníamos un trabajo preliminar y en algún momento decidimos expandir un poco este programa que veníamos pensando hace un tiempo. Y ya para la postulación al anillo implementamos una división de trabajo muy buena, porque para mí el anillo lo veía como algo bien ambicioso, quizás fuera de alcance, y para María Isabel era algo más, no tan trivial, pero más común, porque ella ya había postulado y participado en anillos en ciencias. Recordemos, por si no lo saben, que anillos es un tipo de financiamiento que primero fue hecho solamente por ciencias de verdad, entre comillas. Y la del 2018 no me acuerdo si fue la primera, pero era una de las primeras convocatorias para las ciencias sociales. Y fue interesante ver a través de los ojos de colegas matemáticas que ya tenían experiencia de anillos y de interactuar con anillos, que ellas notaron que se miraba en menos a los cientistas sociales desde años. Pero bueno, punto aparte. Lo que fue muy bueno entonces que yo me pude dedicar a la postulación, a la redacción del proyecto, la primera versión, y María Isabel se dedicó a la parte presupuesto, habían indicadores, muchas cosas que siempre, como suele pasar con ANID y son de CIT, hay que tener entrenamiento, ¿no? Bueno, y una vez adjudicado el proyecto, también yo creo que es bueno mencionarlo porque nos dice mucho de la valoración diferenciada que hay entre las diferentes ciencias. Entonces, en el caso yo, al principio iba de directora del proyecto y me estaba incorporando recientemente a la Universidad Católica en Trabajo Social y me celebraron mucho por haber adjudicado un proyecto de esa magnitud que habían tenido poco en la Facultad de Ciencias Sociales, cuando para las colegas matemáticas, en ese momento y a lo largo del proyecto, fue, eh, fue algo mucho más personal, que no se valoraba mucho en sus calificaciones académicas. O sea, con humor decían que para ellas era como hacer un taller de tejido, porque se espera en matemáticas de la gente que, bueno, hay más experiencia de este tipo de proyectos en ciencias exactas, y además el hecho de que el anillo en el que participaban fuera de sociología le restaba puntos. Y bueno, en el momento de implementar el proyecto partimos el primer año por sesiones de autoformación, justamente, de capacitarnos entre nosotras, entre las que éramos bastante ignorantes del campo de la matemática y las que no tenían idea o muy poco de la investigación social. Y también, entonces fue muy provechoso, fructífero, y también coincidió con la etapa de vinculación con el medio, porque siempre este anillo fue vinculado al colectivo de mujeres matemáticas, que fue conformado por, en particular, María Isabel Cortés, Antonia
Andrea Vera, y eso fue muy bueno porque en particular coincidió esa primera etapa de autoformación con que se les solicitó, en particular a Isabel y a Andrea, escribir un capítulo sobre la historia del colectivo de mujeres matemáticas. Y también al poco tiempo, con el equipo de vinculación con el medio, empezamos a escribir un artículo sobre esto. Y para las matemáticas, las colegas matemáticas en principio les ponían muy nerviosas porque era una primera escritura, una primera experiencia de escritura no matemática. Pero lo bueno que eso se dio en un momento en que también estábamos empezando el trabajo de campo, entonces ya se fueron soltando un poco con la escritura. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque me parece importante, bueno, aquí la referencia rápidamente de estas experiencias de escritura no matemática, me parece importante también esta puesta en escena, relatar cómo fue ponerse a funcionar en lo interdisciplinar. Eh, por varias razones, porque primero, se habla muy poco de investigación colectiva y de interdisciplinariedad. Que la interdisciplinariedad durante mucho tiempo se ha practicado o se entendió como una colaboración, intercambios de métodos, de conceptos entre disciplinas cercanas. Por ejemplo, de historia, sociología, antropología, etcétera. Aunque especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, es cierto que han habido muchos ejemplos de interdisciplina entre disciplinas distantes. Eh, y lo que me interesa también en la interdisciplina es que es una forma de subvertir la organización del conocimiento y que el proyecto de transformación feminista es interdisciplinario por naturaleza. Y nuestra investigación, de cierta manera, tenía que posicionarse también respecto de la perspectiva feminista. Bueno, y otra reflexión sobre la interdisciplina antes de pasar justamente a la epistemología feminista, es que en general cuando se habla de interdisciplina entre sociología y matemáticas, uno espera sociología cuantitativa. Hay muchas encuestas, ¿no es cierto?, estadísticas, que tienen que ver con esta alianza. Pero nuestro proyecto es totalmente de investigación cualitativa. Y lo otro es que yo he revisado la literatura y hay, en particular de autores chilenos como Sebastián Ureta, Tomás Undurraga, trabajo reciente bien interesante sobre observación de interdisciplina entre disciplinas científicas, no necesariamente cercanas, pero aquí en este caso creemos que no solamente, no es que observemos prácticas interdisciplinares, sino que tuvimos que poner en práctica, hablar un mismo lenguaje y sincerar la práctica propia, porque la práctica propia de interdisciplina ha tenido consecuencias sobre la manera en que hemos diseñado la metodología y como verán más adelante también ha tenido consecuencias sobre lo que pasó durante las entrevistas. Entonces, todas las decisiones que se hayan tomado de mutuo acuerdo han sido consensuadas según disposiciones distintas desde sociología matemática y han tenido efectos que no necesariamente habíamos previsto. Y esto es lo que quiero rescatar, es que en la literatura metodológica son pocas son pocos los relatos de este tejemaneje de la interdisciplina y también de experiencias de investigación colectiva. Esto se debe, yo creo, también al hecho de que, pucha, siempre hay cosas que no funcionan y que también, pese a todos los discursos, en particular, bueno, en Chile, en ANIT, pero también en la universidad donde trabajo, hay muchos incentivos para la colaboración, pero a la vez la manera en que se nos evalúa
hace que se convierten en incentivos para la competencia. Entonces yo creo que por eso es difícil rescatar lo colectivo, porque no es lo que se premia en el fondo. Pero bueno, no más digresión sobre esto. Eh, Quería volver a la reflexión sobre la perspectiva feminista. Siguiendo a Sandra Harding, nos parece que no existen métodos feministas en la ciencia social, en el sentido de técnicas de producción de datos. Pero sí, la metodología, entendido como marco conceptual y orientación específica, responde a una postura epistemológica, que aquí es de la teoría feminista. Me gustó también esa definición que encontré de Isabel Clare, que plantea que se puede proponer una metodología como feminista, sí, y solo si esta metodología promueve pensar teoría y método juntos, se basa en una comprensión del género como una categoría de análisis, no como un objeto o un dato a observar. Por ende, se basa en un corpus feminista de literatura, no necesariamente excluyente de otro corpus. Entonces yo diría que nuestra investigación es feminista en la medida en que adopta una perspectiva femenina en las matemáticas, con el objetivo de cambiar el equilibrio de poder en términos de conocimiento producido y con la esperanza de ayudar a informar sobre prácticas de representaciones que desaniman a las mujeres y en general a las personas que no son hombres cisgénero a seguir una carrera en la investigación matemática. Y también nos parece importante, es una discusión también que hemos tenido a lo largo de esos años, recordar que vemos esta investigación como una etapa en la exploración del género en las matemáticas, que con el tiempo debería ir más allá, seguir como programa de investigación, incluir la alteridad o disidencia sexual y los efectos del género en intersección con la raza y la clase. Que pongo entre comillas para recordar que son conceptos que no refieren a realidades concretas, pero que sí tienen efectos fuertes en los procesos de rectificación social. Estas son las referencias que mencioné. Ahora, yo estoy justo ahora en los 25 minutos, me parece. Entonces, veamos más en detalle qué pasó con la implementación de las entrevistas. Como les decía, primero definimos una pauta en conjunto. Entonces, el acuerdo era que tanto matemáticas como sociólogas iban a participar en todo momento, en todas las etapas. Entonces, la pauta, las preguntas de la entrevista biográfica tenían que hacerle sentido a las colegas matemáticas. Bueno, todas estas discusiones eh, llegaron a esas cuatro preguntas, que queríamos que fueran lo suficientemente amplio para dar la posibilidad a las entrevistadas de organizar, ordenar como quisieran sus relatos. Queríamos evitar inducir temas que uno esperaría justamente de discriminación, conflicto, acoso. No queríamos inducirlo porque recordemos que el pensar en términos de género no es, no es hay varias mujeres matemáticas en este caso que no lo habían problematizado de esta manera. Entonces no queríamos imponer una manera de orientar su relato, pero igual nos hemos tocado en la última pregunta de una manera tan amplia que al final tuvimos que fraccionar la pregunta en la segunda ronda de entrevistas. Entonces, ¿cómo esto afecta el ser mujer matemática a tus relaciones tanto sociales, íntimas como profesionales? No sé si se acuerdan que al principio mencioné eso de la excelencia, de las colegas competitivas.
eso queríamos ver en referencia al marco teórico, ¿no? De Howard Becker. ¿Cómo es tener una carrera eh, desviada, de cierta manera, que es ser una mujer exitosa en un ámbito muy masculinizado? Entonces definimos como criterio el estar en un cargo permanente en la academia y el haber adjudicado al menos una vez un concurso fundista regular. Y no iniciación, eh, porque justamente queríamos mujeres más avanzadas en su carrera, más firmes, y el concurso fundista regular, bueno, como saben, me imagino, bien competitivo, tiene una tasa de adjudicación de menos de aproximadamente el 20%, y tanto el 2019 como el 2023, si no me equivoco, pero Andrea me podrá corregir, no hubo ninguna mujer en adjudicarse un proyecto Fondesit regular en matemáticas. También agregamos criterios adicionales que ojalá estén representadas esas disciplinas como más marginales. Esto también es una discusión, ¿eh? No es que nosotras las menospreciemos, pero que suelen ser más marginales, como la didáctica, la matemática, eh, informática, a veces estadística, pero que hayan distintas sensibilidades, eh, que haya diversidad generacional y de situación familiar en las entrevistadas y diversidad geográfica e institucional. Y antes de proceder a hacer las entrevistas, entonces tuvimos 8 personas, 8 mujeres que respondieron. Estamos hablando de un universo muy chico, muy pequeño, y hasta nos pareció súper bien tener estas 8 respuestas, 8 personas dispuestas a respondernos 3 rondas de entrevista de 1 hora cada una. Y, y también una persona, una de las mujeres que quiso participar, no había adjudicado un solicito regular, y ahí rescatamos el valor heurístico de la excepción. Al tener una mujer que haya postulado varias veces y no lo haya adjudicado. Bueno, entonces, pero antes de proceder a la entrevista, se nos ocurrió que las 3 mujeres matemáticas del equipo de investigación podrían ellas mismas responder a las pautas, a las preguntas de manera escrita. Bueno, por una parte, para poner a prueba la pauta, aunque las hayamos elaborado en conjunto, ver si funcionaba de cierta manera. Porque también en la literatura sobre estudios biográficos se ha puesto de relieve la especificidad de la narración escrita, que permite reflexividad, que permite explayarse mucho más de manera precisa en tiempos propios de las personas, y también desde la confianza que existía entre las personas del equipo. Esto nos permitió también tener relatos que abordaban temas que no se abordaron en las otras entrevistas, que tenían que ver con cosas quizás más íntimas, o cosas de las que no se hablan, como temas de acoso o comportamiento inapropiado de un profesor guía. Em, pero cuando habla de confianza, también bajo el compromiso inicial de que estas narraciones en primera persona no se iban a compartir con todo el equipo de investigación. En un momento, entre investigadores, estudiantes, postdoc, éramos una decena de personas. Y después de eso pasamos a las 3 rondas de entrevistas a las 8 mujeres matemáticas. Y también les pedimos un mapa de colaboración. Y bueno, una sola realmente lo hizo como le habíamos pedido,
y lo puse a modo de ilustración para dar una idea de cómo fue la recolección de información. Que aparte de las entrevistas les pedimos graficar su red de colaboración, porque muchas veces en la academia, y más aún en la matemática, que se suele ver como una ciencia en que el trabajo es muy solitario, bueno, en realidad las colaboraciones son fundamentales. Y eso queríamos ver justamente cómo eso ayudaba, como las mujeres lograban armar una red de colaboración. Pero no voy a seguir con esto. Quiero hablar del yato. Y de este yato, con Andrea, nace la idea original de este paper. Un hiato es un punto de ruptura puntual o una inadecuación en las interacciones del lenguaje. Se ha estudiado en educación, por ejemplo, ver cómo se generan hiatos entre el lenguaje de profesores, el lenguaje escolar que busca transmitir enseñanza y el lenguaje de la vida cotidiana de los estudiantes. Y aunque los profesores intenten hablar en principio el mismo lenguaje de la vida cotidiana, se generan hiatos porque los profesores pueden asumir significados de los niños que nos... Bueno, entonces nosotras nos pareció que algo parecido había pasado. En base a lo que sucedió con la primera pregunta de la pauta, que decía, ¿cuál es tu primer recuerdo en que sentiste interés por la matemática? Esperábamos una anécdota, pero nos dimos cuenta de que la pregunta incomodaba, en particular algunas de las entrevistas, y que respondían algo como no sé, y no pensaban que iba a ser como un detonante, que ellas iban a hilar su pensamiento, su recuerdo. Entonces, una primera interpretación sociológica nos dice que, y esto es consistente también con otros estudios sobre género, sobre el tema de la vocación, que no existe un momento clave, un punto de partida en su vocación o interés matemático, y que más bien su atracción por la matemática se ha ido construyendo poco a poco, y en la mayoría de ellas fue en el transcurso de la escolaridad secundaria. Pero también indagamos un poco más, lo pensamos entre nosotras porque no nos explicábamos esa incomodidad que a veces podíamos ver eh, en nuestras entrevistas. Y ahí sintetizó mucho todo lo que desarrollamos en el paper, pero en el fondo la formulación de la pregunta produjo una brecha entre el lenguaje matemático y el lenguaje de los humanos, generando una forma de disonancia cognitiva, porque hay palabras que pertenecen tanto al registro matemático como al sentido común, pero cuyo significado varía de un registro a otro. Y además, en matemáticas, el significado de las palabras se reduce enteramente a su definición. Ahí leí un libro muy bueno de divulgación matemática que explicaba esto de manera sencilla. Si la definición de un perro implica tener 4 patas y una cola, y si le quitan la cola ya no es un perro. Si la definición de un plátano es de tener una fruta con una cáscara, al quitarle la cáscara ya no tenemos un plátano. Entonces, ¿qué habrá pasado ahí? Es que primero es uno de esos términos compartidos entre lenguaje de los humanos y lenguaje matemático, y con un significado similar. Pero en matemática exige una demostración para afirmar que algo está primero. Entonces, al preguntar a las matemáticas por su primer recuerdo matemático, pensamos que las hemos puestas sin querer frente al dilema de tener que demostrar que ese recuerdo cumplía la condición de ser realmente primero, y por ende se sentía un poco desorientada.
porque los recuerdos son fugaces y el orden que se almacenan en nuestra memoria no siempre es el correcto. Entonces, una persona formada en las matemáticas es probable que, en virtud de un mecanismo no necesariamente consciente, se haya sentido desorientada ante esa pregunta. Y bueno, esto era les comenté de una primera eh, eh, interpretación sociológica. Después viene esto del hiatus, tendría que ver con una interpretación matemática. Pero como saben, y en particular en cuanto se trata de fenómenos sociales, nunca hay una sola explicación, o dos. Siempre, en general pueden ser varias explicaciones entrelazadas. La explicación matemática dio lugar a discusión dentro del equipo de las propias matemáticas. Porque decían, bueno, pero si bien somos matemáticas, sabemos hacer la diferencia con el lenguaje común y corriente. Entonces, con Andrea seguimos pensando que había un tema de, efectivamente, de no equivocarse. Y también, siguiendo dándole vueltas y vueltas, nos dimos cuenta, conversando con otros matemáticos, nos dimos cuenta de otra cosa que no habíamos pensado al principio, es que sin querer también las pusimos frente al estereotipo del genio en matemática. Porque en el fondo parece muy inofensivo y trivial preguntar por recuerdos de la infancia. Pero nos dimos cuenta de que la mayoría de las entrevistas a genios matemáticos, no sé si han visto hace unos meses atrás, un matemático chileno demostró así, resolvió un problema muy antiguo y en la prensa lo presentaron como el Einstein chileno y nos faltó la entrevista donde decía que él aprendió a leer a los 2 años. Bueno, si es que eso es posible en este corredor no tiene nada que ver, pero hay una manera de, yo lo comprobé revisando entrevistas a premiados internacionales, que la mayoría de las veces son hombres de Europa o Estados Unidos, y a veces son mujeres, y siempre le preguntan por sus primeros recuerdos. Entonces, esto también ha sido estudiado por Harding. Muchas veces a las propias mujeres matemáticas les cuesta definirse como matemáticas, porque sienten que su trayectoria no es tan buena, tan excelente como para llamarse matemática, de verdad. Entonces, eso probablemente haya pasado también en nuestras preguntas, porque estas entrevistas a matemáticos premiados son parte también de la socialización a la matemática, ¿no? Como uno lee cómo ha sido la vida de otros, etc. Bueno, yo creo que voy a terminar aquí porque ya pasaron los 40 minutos, solamente les muestro unas láminas, porque este proyecto también ha sido realizado en asociación con Constanza Rojas Molina, que es una matemática y también divulgadora científica. Y estas láminas y más están en la página del Anillo Matemáticas y Género. Muchas gracias, espero no haber hablado demasiado. Muchas gracias, Jan, súper interesante todo. Yo tengo algunas preguntas, pero me las voy a guardar para darle la palabra a quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Acá hay personas que dicen que son tus fans. Gracias, Erika. Bueno, No mientras sé, piensan, Daniela, dale tú con tus preguntas si nadie más se lanza al agua. eso, mientras piensan qué sé yo, en sus comentarios, en alguna pregunta, a mí me gustaría
entender un poco cómo fue para tus colegas matemáticas, que están tan acostumbradas a estos procesos que tienen que ser muy objetivos, ¿cierto? En que el científico es objetivo, transformarse en investigadoras y objeto de estudio al mismo tiempo. ¿Cómo crees que lo vivieron y que lo trabajaron también? Sí. Mira, yo creo que, bueno, si está de acuerdo, yo creo que Andrea sería una persona indicada para responder, pero lo que yo recuerdo una de estas reuniones de autoformación donde una dijo que estaba gratamente sorprendida porque dijo al final, tienen métodos también que no sabía que tenían así métodos rigurosos y sistemáticos, pero sin duda ha sido una complejidad para ellas entrar a un mundo desconocido a las ciencias sociales y además estar siempre en este rol de, al principio le decíamos las facilitadores interculturales, pero de también parte del mismo grupo que estamos estudiando. No sé si Andrea quiere dar tu testimonio. Sí, gracias, Jan. O sea, claro, primero quizás más de la parte testimonial, es que, claro, yo era de la parte de las matemáticas, pero para mí fue un hito este proyecto y todo lo que aprendí en el proyecto, porque finalmente desde ahí en adelante di un vuelco como radical en mi área de investigación y hoy, ya como a 4 o 5 años de la línea de matemáticas y género, mi investigación está totalmente enfocada en cosas relacionadas con género y ciencia, género y producción de conocimiento, género y universidad. Entonces, para mí fue como súper fundamental trabajar con Jan y todos los colegas del área de las ciencias sociales con que trabajamos en ese proyecto. Y claro, me acuerdo súper bien de esa anécdota que comenta Jan sobre esto del método, que creo que sí fue algo que nos llamó la atención porque en particular matemática es como una ciencia súper extraña porque no funciona según el método científico. Y cuando tuvimos estas especies de sesiones de autoformación en metodología de la investigación social, que es un método mucho más parecido al método científico que el método que utiliza la matemática, entonces era como todo el rato como habitando una especie de entre contradicción, pero descubrimientos. Nada, la verdad es que para mí, yo creo que para las colegas también fue súper enriquecedor también lo que tiene la interdisciplina, pues finalmente, que es como mirar algo desde distintos lenguajes. Uh-huh. Sí, súper interesante también lo que decía Jan con respecto a que se ve mucha interdisciplina entre campos que finalmente son afines, ¿no? O sea, entre matemáticos y físicos, entre sociólogos y antropólogos, en fin. Y bueno, y aprovechando que está Andrea acá, también me gustaría preguntarle cómo fue este proceso de incorporar la perspectiva feminista, que también no es tan común en matemáticas. Sí, claro, o sea, no sé si me lo preguntas por mi investigación actual, como que con estas mismas colegas siempre hace rato ya teníamos la pregunta de cómo visualizar o graficar el carácter situacional del conocimiento matemático. En sintonía, por supuesto, con lo que plantean las epistemologías feministas, conocimiento situado, etcétera. Y la verdad es que es una pregunta que yo creo que a la hora no hemos podido responder así concretamente en el conocimiento matemático más allá de las prácticas. Entonces no sé si eso lo hemos logrado y yo creo que es una pregunta de súper a largo plazo. Pero, por ejemplo, no sé, para entender el campo científico en el cual me desenvuelvo, las instituciones en las cuales me desenvuelvo, en las prácticas que utilizo en mis métodos de educación, en todas esas cosas que son súper cotidianas también ha calado profundo todo lo que estudiamos y aprendimos en el proyecto. Pero como repito, en la producción de conocimiento matemático, yo creo que todavía es una pregunta abierta. Ahora, lo que... Ya, ya veo una pregunta de Carla, lo único que quería agregar es algo que no
no alcancé a meter ahí, pero paralelamente a nuestras entrevistas con mujeres instaladas y exitosas, tuvimos un postdoc que hizo entrevistas con matemáticas dedicadas a la docencia y en situación de jornada part-time o profesora. Y ahí fue muy interesante porque los relatos eran muy distintos. Yo creo que porque él también era un postdoc en situación un matemático, postdoc en situación más precaria, y hubo una liberación de la palabra. Entonces lo que mostraron sus relatos es que no es que haya una especificidad de la matemática en este sentido, pero que cuando uno lo plantea en perspectiva como organizacional, de esas mujeres que por alguna razón no han querido hacer un doctorado en matemática y tienen un estatus más precario, etcétera. Ahí hay dinámicas de discriminación o de temas de género más transversales a los contextos organizacionales, efectivamente. Sí, casi acá, perdón, nos pregunta, dice, a mí me gustaría saber cómo resultó el encuentro entre los conceptos sociológicos y el uso del lenguaje matemático para las compañeras matemáticas. Creo que para ti, Andrea. No, yo creo que es para ti, Jan. Porque, o sea, en el fondo, porque entiendo que también Jan es la que veía más como de afuera todo esto, ¿o no? Yo estaba como entre adentro y afuera, outsider, insider. Sí, sí, es difícil responderlo porque además de estas tres colegas matemáticas, todas, o sea, no venían desde la misma parada, para decirlo. Andrea, dentro de todo, bueno, Isabel también tenía un diplomado en estudios de género. Andrea, yo creo que tú eras la más también adentrada dentro de la ciencia social a través de los estudios de género. Entonces, digamos que esa división del trabajo que teníamos hacía que las colegas matemáticas opinaban sobre justamente los ajustes, las decisiones metodológicas y sobre conceptos. Yo creo que no es que se hayan metido a estudiar conceptos, sino que nosotros explicábamos cómo interpretábamos las situaciones, y ellas justamente comentaban si les parecía acertado o no. Pero eso yo creo que era más bien esto, en vez de todo el trabajo de manejo de conceptos sociológicos. Muchas veces ahí lo tomamos Fernando Valenzuela y yo, en particular, también Consuelo, cuando redactamos los artículos, y ahí efectivamente los sociólogos nos encargábamos de la parte de escritura sociológica propiamente tal. Entonces yo creo que no se han hecho muchos problemas con los conceptos, porque no han considerado que lo tenían que apropiarse, sino que nosotros teníamos que como hacer esta validación de interpretación con ustedes. No sé qué opinas, Andrea. Sí, no, de acuerdo. Yo al respecto más bien comentaría como la dificultad quizás que sí tuvimos en el proceso inicial de la escritura misma, porque la escritura en matemática está muy mediada por los símbolos. Hay hartas significantes que se resumen en un símbolo. Y de hecho también hay como una suerte de criterio estético en las demostraciones, por ejemplo, que hay demostraciones que son vistas como muy elegantes porque son cortas. Entonces yo creo que ya estamos súper seteadas, que es algo con lo que yo he tenido que desaprender, como para resumir mucho algo y ojalá como decirlo en la menor cantidad de palabras y eso, incluso a veces no tener cuidado, no tener como no darle la vuelta suficiente a la palabra que quiero utilizar. Y eso al momento de ponerse a escribir, por supuesto que era una dificultad, porque en el fondo se necesitaba casi lo contrario, ¿no? Como profundizar, explayarse en lo que queríamos contar, ver las diferentes aristas. Eso yo creo que fue un encuentro entre sociología y matemática, y también
lo que ya se ha comentado en otras circunstancias, que es como lo de la verdad, el estatus de verdad y el tipo, el material de verdad que hay en matemática, que es binaria, totalmente binaria, como ha sido construida sobre la lógica aristotélica, verdadero o falso, y en las ciencias sociales claramente no, po. Entonces eso fue como otro encuentro. Sí, yo quisiera volver a esto. Yo creo que efectivamente la construcción misma de este paper que presenté tiene que ver con interpretaciones que podemos sustentar, pero que tienen varias aristas, y yo creo que esto para las matemáticas, quizás más para Isabel y Mariel al principio, era como algo nuevo. No es que lo hayan juzgado, desechado, pero sí se puede escribir una argumentación sin tener una definitivamente por qué, una respuesta a por qué esa pregunta generó incomodidad, sino que fue como un pretexto para abrir una reflexión. Yo creo que eso para ellas era nuevo. Y lo otro, aprovecho de, entre paréntesis, esa discusión. El tema de la elegancia fue una de nuestras mejores discusiones que yo recuerde, más épicas, porque para las matemáticas era obvio. Ya, esto es la elegancia. Nosotras le preguntábamos, ya explícanos, ¿a qué se debe que un razonamiento, una sucesión de símbolos, sea elegante y otra no? Y al principio costó un poco que pudieran explicarlo, porque era súper obvio. Y eso era parte de ese trabajo interdisciplinar, como lograr explicar cosas súper obvias a las compañeras de otra disciplina. En ese sentido, ¿cómo fue para ti, Jan, también? Porque claro, hemos conversado un poco sobre lo que significó para las compañeras del área matemática, pero me imagino que para las compañeras del área de ciencias sociales también quizá en algún momento fue complicado tener que soltar, entre comillas, por ejemplo, las pautas de entrevista, que entiendo que la hicieron en conjunto. A mí me pasa, por ejemplo, que he trabajado con personas del área de la informática que trabajan las encuestas de una forma y yo las trabajo de otra. Entonces, esa negociación a veces también, no sé, lleva a hacerse preguntas. ¿Cómo lo vieron ustedes desde el área de las ciencias sociales, el incorporar este lenguaje más matemático? Yo, la principal dificultad que recuerdo es efectivamente estar en esta negociación al momento de elaborar la pauta. Y después, como al final, darme cuenta después, al final, que sin querer habíamos introducido quizás un sesgo, porque en el fondo habíamos estado enfocados en el consenso, en que la pregunta fuera consensuada entre todas, y por algunas razones hay colegas matemáticas que querían preguntarlo de esta manera. Bueno, pero yo creo que igual es algo que ha permitido justamente abrir la reflexión. No recuerdo haber tenido dificultades porque no es que nosotras, como desde la sociología, hayamos tenido que incorporar el lenguaje matemático, era solamente como la idea de un viaje, de entender otra dimensión. Y por otra parte, también las matemáticas siempre han confiado mucho en nosotros como para justamente elaborar el plan de análisis, etcétera. Entonces no hemos tenido dificultades así como las que tú cuentas, como que yo, déjame hacer la cosa a mi método, quizás, no, eso no. Veo que Cristian levantó la Sí, mano. Hola, sí, no sé si me escuchan. sí, te escuchamos. Hola Jan, muchas gracias por la presentación. Me pareció muy interesante el proyecto. No había tenido oportunidad de escucharte presentando y bueno, me voy con muchas inquietudes. Y tenía una pregunta para Andrea de la total ignorancia. Eh, Me llamó mucho la atención esto que dijiste de que el método de la matemática es radicalmente distinto del método de las ciencias naturales, imagino la física experimental, imagino te refieres a eso, y también las ciencias sociales que han de alguna manera modelado su aproximación al conocimiento en las ciencias experimentales.
a través del método científico. Entonces, nada, me surge la inquietud con relación a eso, y si tal vez eso tiene alguna dimensión de género. Mira, no lo había pensado, la verdad. O sea, la relación entre método matemático y género. Pero claro, a lo que me refería en realidad es, no sé, por ejemplo, Por favor, Andrea, trátame como un total ignorante, ¿ah? No tengo sí, la no, no menor sé si, idea a qué te refieres cuando dices que el método de la matemática no tiene nada que ver claro, o con sea, la a lo que ciencia. me refiero, bueno, de hecho cuando redactamos proyectos, etcétera, yo ya no postulo a los fondos de matemáticas, sino que al de transdisciplina, etcétera, pero cuando me tocó redactar alguna vez y la primera vez me acuerdo la parte que hice como metodología, yo como que la verdad no sabía qué poner y empecé a preguntar a mis colegas como, y nada, pues, o sea, no hay no es, por ejemplo, en un laboratorio, uno tiene una hipótesis, hace un experimento y verifica si es que la hipótesis que tenía se cumplía o no cumplía. Ya, aquí en la matemática pura al menos, podemos tener ciertas conjeturas, pero finalmente es la demostración, que es algo escrito, ¿no? Que responde a ciertas argumentaciones lógicas, lo que le va a dar estatus de verdad a esa proposición o no. Y en realidad entonces es eso. En el fondo es tener una idea de que algo pudiese ser verdad, que además no se llama hipótesis, sino que en una implicación de estas P implica Q, la hipótesis es P. Entonces es como en realidad mucho más, yo diría, no experimental. La forma de establecer una verdad en matemáticas, sino que tiene que ver con argumentaciones lógicas. ¿Sí? Al menos la matemática pura. No sé si la matemática aplicada será distinta o se narra distinta al menos. Y como te decía, es una buena pregunta lo de la relación, o sea, pensarlo al menos, como este método y su relación con el género. Le voy a dar más vueltas. Gracias por la pregunta. Sobre este punto, porque efectivamente por una parte no hay relación, porque el cerebro femenino y masculino no tiene diferencia, entonces si abstracción pura, no hay los mismos sesgos que hay en la ciencia experimental, y lo que mencioné al principio. A mí hay una, unas reflexiones de Evelyn Fox Keller que me hace mucho sentido. Ella parte de la relación entre las experiencias emocionales y la cognición. Entonces, ella dice que puede que haya pocas mujeres en ciencias porque tiene que ver con las experiencias emocionales, cognitivas durante la socialización primaria, en que eso va incorporando, las mujeres van incorporando poca confianza respecto a las ciencias y eso puede tener que ver con, porque sabemos que los mecanismos de aprendizaje también tienen que ver con confianza emocional, etc. Entonces, en ese sentido, ya que la matemática siempre está presentada como la materia en la que hay que brillar, yo recuerdo colegas matemáticas que decían que cuando estaban en el colegio se les decían que la matemática no era para las niñas. Entonces, en el fondo, el mecanismo, la relación podría ser más social que otras cosas. No sé si, Cristian, te hace sentido esto. Sí, me surge la inquietud, noto que es un aspecto que está en el corazón del proyecto, ¿no? Que es, en algún sentido, podríamos pensar estadístico, ¿no? Como de cuántas mujeres participan de la ciencia, eh, cómo es su socialización, ¿no? Si favorece o entorpece. Pero también me queda la inquietud con relación a otras dimensiones que tienen que ver con los estilos de hacer matemática o con la historia de la matemática que iba más en esa dirección mi pregunta, pero son dos preguntas tal vez complementarias, ¿no? O dos dimensiones complementarias. Claro. Bueno, y hay que decir sobre esto que hemos buscado harto
y por lo menos en América Latina no hemos encontrado justamente registros de cómo se enseña la matemática, cómo se hace la matemática en la historia. ¿Cierto, Andrea? Yo recuerdo que haber dedicado tiempo a buscar esto, ¿Cómo es la historia? Me perdí. como la historia de cómo bueno, está el tema de la etnomatemática, pero la historia, registros históricos de cómo ha cambiado en el tiempo la manera de enseñar la matemática, por ejemplo. Mm, Eh, Cosas mm. que yo sé que en Francia, por ejemplo, hay trabajos históricos sobre esto, sobre cómo se hace la matemática a lo largo del tiempo. No hay registros, no hay muchos estudios. En Por poner de Chile. otra manera la En inquietud, América sí. Latina en general. Ujú. Por poner de otra manera la inquietud, imaginemos un mundo donde hay puras mujeres matemáticos. ¿Sería distinta la matemática? Mm. ¿O Sí, sería igual? mm. Esta es una pregunta justamente que se hacía una matemática que ganó el premio Abel, o era algo parecido, como de la matemática que está hecha, ¿podemos distinguir qué teoremas fueron demostrados por mujeres y cuáles no? Y claro, yo tiendo a pensar que no, y que no sé, pero que la relación más que nada con el género está, por ejemplo, en el lugar que le damos culturalmente a la matemática, como en este lugar súper privilegiado que tiene en la jerarquía de saberes, cómo la relación con la racionalidad matemática y las masculinidades, este tipo de argumentación que tiene la matemática, que finalmente es como bueno, la argumentación que utilizamos, yo diría en general, para establecer que algo es verdad o no. Entonces, a mí me da la impresión que el vínculo o la norma matemática está relacionada más que nada por cómo hemos construido culturalmente la matemática. Pero como te digo, también es parte como de esta pregunta abierta sobre el carácter situacional de la producción de conocimiento matemático. Y sobre este tema, igual, Cristian, te podría interesar lo que hace Michael Barani, que es un historiador y matemático, ¿lo conoces? Y He él, escuchado de él, no he leído su trabajo, pero y él plantea justamente que en particular desde la segunda mitad del siglo XX, toda los mecanismos de reconocimiento y premiación de la excelencia matemática, como son la medalla Fields, se han ido enfocando en premiar matemáticos hombres jóvenes originarios de Estados Unidos y Europa. Aunque como la matemática que citaba Andrea, que fueran de origen ellas era iraní, son personas que han sido formados en la matemática en centros prestigiosos de Europa, Estados Unidos. Y de esta manera concuerdo con Andrea que es un tema de validez cultural de la matemática y se ha instalado una validación cultural del hombre matemático. Y tenía otra pregunta en el chat de Luis Miguel, que también yo creo que para Andrea, no solamente para mí, pero la verdad es que felizmente no hemos identificado, perdón, la pregunta es si hemos visto otros ejemplos de palabras que hayan provocado una disonancia cognitiva en las entrevistas, y afortunadamente no, pero también como intenté transmitir en la exposición, yo creo que no fue solamente el traslape de palabras, fue como una conjunción de varios elementos. Entonces, esta similitud, parecido entre el lenguaje matemático y el lenguaje del sentido común, sobre el primero, y además referir a una pregunta, que es la típica pregunta que se hace a genios de matemática. Yo creo que por ahí va la cosa. Pero no sé qué, Andrea, si te acuerdas, Andrea, de otra situación de así disonancia cognitiva. No, pero sí me acuerdo de la manera en que resolvimos en esa entrevista en particular esto, lo del primer recuerdo. Que claro, primer recuerdo como que inmediatamente se podría asociar a un conjunto con un orden, ¿no? Con un orden determinado en que es súper claro el orden y que por lo tanto podemos saber muy claramente cuál es el primero.
y en los recuerdos ese conjunto es mucho más difuso, entonces podría no resultar. Pero la contrapregunta fue, bueno, elige un recuerdo. Que eso también, a mí al menos se me hace una forma muy matemática de solucionarlo, ¿no? Ya, bueno, no sabemos cuál es el primero, pero elige uno. Y ahí como que se abrió ese recuerdo. Entonces, si bien no es una disonancia, sí creo que es un ejemplo de esta como lugar en que se encuentran dos registros lingüísticos, como el registro matemático y el registro del lenguaje cotidiano. Sí. Y también quería mencionar que la matemática que me refería no era a Mario Mirzakhani, sino que era Karen Uhlenbeck, que fue premio Abel. Ah, disculpa. Ella es estadounidense, pero decía esto en una entrevista. Ya, disculpa. Igual tenemos unas anécdotas sobre esa disonancia cognitiva. Bueno, lo ocupamos en el paper, fue bien interesante porque la primera versión del artículo, la revista lo envió a evaluar por 2 sociólogas y 2 matemáticas. Y una de las matemáticas dijo, mire, no, estoy muy convencida por eso del lenguaje matemático, de la disonancia cognitiva, porque cualquier persona que esté preocupada por responder sin equivocarse podría ser excitante. Y justamente y ahí fue bien interesante porque ella al leer esto estaba con la idea de que no se puede equivocar. Entonces lo vimos como una especie de confirmación también de que esa formulación suscita esa cosa de que tengo que responder y responder sin equivocar. Pero eso, y me equivoqué, la pregunta era de Miguel, no de Luis Miguel. Disculpa, Miguel. No sé si tenemos alguna otra pregunta, comentario. Estamos un poquito pasados en la hora, pero está súper interesante la conversación, así que si alguien más tiene alguna pregunta, no sé. O cerramos acá. Bueno, creo que cerramos. Jan, muchas gracias por tu presentación, por darte el tiempo. Gracias también, Andrea, por compartirnos su experiencia. No sé si ustedes tienen algo más que les gustaría agregar. Yo quería agradecer a Andrea que siempre apaña. Me molesta eso. Gracias, Jan. Y al público, no esperaba tanto público, muchas gracias a los compañeros de la UC y al público. Yo estoy disponible para responder por correo si hay más dudas, preguntas, etc. Y gracias a Daniela y Génesis por la organización. No, gracias de nuevo a ustedes. Y bueno, queremos recordarles que este es un espacio abierto. Si a alguien le interesa presentar también alguna investigación o proponer un tema también para alguna nueva jornada de autoformación, son súper bienvenidos. Y además queremos contarles como primicia, ¿no?, que en unos días vamos a lanzar también un llamado para la segunda conferencia internacional de la Red Feminista de Ciencias Sociales, para que estén atentos a esta convocatoria. Eso, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Un abrazo.